Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Daniel, un amigo nuestro, nos relató una experiencia mística que considera es una de las más grandes vivida por un hombre. Y dice lo siguiente: esto ocurrió el 3 de abril de 1999. No hace mucho tiempo, en Semana Santa, siendo día jueves, tenía deseos de expresarle un Padre Nuestro a María en carácter de pésame. Al querer entrar a una iglesia para llevar a cabo dicho deseo, una voz desde mi interior me dice: no vengas hoy, ven mañana. Y al día Viernes Santo, al querer entrar nuevamente a la misma iglesia, la misma voz me repite: no vengas hoy, ven mañana. El día sábado de gloria, poco antes de las 21 horas, entro a la iglesia. Asombrándome de verla llena de gente, busco la imitación de un calvario y expreso mi oración. Seguido a esto, busco la salida, al mismo tiempo que empieza la misa. Se apagan las luces de la iglesia y la gente enciende sus velas. Los sacerdotes cercanos a la salida comienzan la misa. Al expresar su voz, el sacerdote principal, oigo una voz muy especial y los cánticos religiosos tenían una sonoridad muy elevada. Quedé atrapado, queriendo escuchar la misa. Cuando los sacerdotes se dirigen hacia el altar para seguir dicha ceremonia, el principal de ellos manifiesta: las luces del templo se encenderán del altar hacia la calle y el Rey de Reyes habrá resucitado. Pero al comenzar a encenderse las luces sobre el altar, se forma un círculo con un borde dorado. Viendo el cielo nocturno,
Ante el asombro me pregunto, ¿qué está pasando? Al mismo tiempo se desplaza dentro del círculo una bola de luz de derecha a izquierda y se detiene. Cuando la miro bien, noto que es el planeta Tierra, del tamaño de una piñata. En ese mismo momento avanza una figura alargada, luminosa, y se detiene al lado del planeta, posando su pierna derecha en la cima de este, y levantando su brazo derecho, gira su rostro, mirándome. En tanto lo contemplo y le digo, ¿eres Jesús? Con una voz suprema me responde, miraste bien, ese soy yo. Asombrado le digo, ¿por qué no asistí a otras misas, ya que pasa algo tan grande? Responde, esto no pasa en esta misa, date vuelta. Y al mirar hacia abajo vi mi cuerpo rezando, mirando hacia el altar. Con susto le pregunté, ¿me descompuse o algo más grave? A lo cual me responde, nada de eso. Al mismo tiempo el sacerdote dice, el Rey de Reyes está resucitando. Al respecto Jesús responde, Rey de Reyes no, Máximo Supremo, único Rey del universo. Al escuchar esto le digo, no te veo la corona. Jesús responde, no tengo porque soy único, yo soy el poder y la gloria, y contigo somos un solo ser. En el desarrollo de lo descripto siento un pasaje de mi vida desde mi infancia, hasta ese momento cercano a los 52 años, al mismo tiempo que escuchaba la misa. Digo, no merezco esta gloria tan grande, ¿estaré soñando? Todo este inmenso poder celestial, ¿qué es? Jesús responde, esa fuerza tan grande que sentís que comienza en las entrañas de la tierra, hacia el universo sin límites, que el hombre jamás podrá medir, es Dios, y yo soy la forma. Al momento de decir esto, Jesús desde su pecho enciende un rayo celestial y lo manda hasta el mío. En ese momento siento una fuerza suprema que me iluminó y me dice, ¿te parece un sueño? Exclamé diciéndole, te agradezco tanto esta gloria que me das, ¿qué debo hacer? Jesús me dice, durante la vida lo vas a saber. Recuerda esto, yo cito el esperma y se forma la vida. Yo soy el principio y el fin, y con el hombre somos un solo ser. Nos asegura este mensajero que visitó la dimensión suprema, que la persona que escuche este relato y abra la puerta de su corazón, discando al número del celular personal de Jesús, que es un Padre Nuestro, será atendido al instante sin música de espera. Acá el texto tal cual la hoja que me dio el mismísimo Daniel. La iglesia donde ocurre todo esto es la iglesia de Lourdes de Santos Lugares, un lugar muy especial. Más allá, ustedes saben que yo soy yudí y soy cabalista, pero eso no quita de que no reconozca las energías y que no reconozca los avatares y las personas que pueden estar trabajando de todas las religiones, porque no hay un solo enviado de un solo lugar, sino que hay gente buena que vivió en la tierra, que perteneció a varios estamentos. En este lugar, la iglesia de Lourdes de Santos Lugares es un lugar muy especial. Cualquiera que vaya y lo visite, y sobre todo vaya a la parte, al segundo piso, al segundo templo, a la parte nueva, va a notar ahí arriba una energía muy especial. También abajo, obviamente, en la parte de la gruta propiamente dicha, que es una imitación de lo que viene a ser la gruta de Lourdes de Francia, donde la famosa mística Bernadette vio la aparición de Miriam ahí en la cueva. Se trató de imitar bastante parecido el lugar ahí en Santos Lugares. La única diferencia que la iglesia en Francia, en vez de mirar de frente como la gruta está de costado al frente de la iglesia. Es la única diferencia, porque después
son energéticamente lugares similares. Pero ¿qué pasa en este lugar? Este lugar, en Santos Lugares, es un lugar especial, por eso se llama Santos Lugares. Por eso fue erigido este templo en ese lugar. Los místicos y los sacerdotes de las antiguas órdenes que erigieron esa iglesia se dieron cuenta de que ese lugar era un enclave especial. Y cualquiera que la visite y es sensible a las radiaciones, a la radiestesia, se va a dar cuenta que es un lugar especial. A continuación, en Testimonio Omni, programa número 21, nos saludamos de paso. Les voy a poner el audio de la entrevista que le hice a Daniel. Daniel me pasó la hoja de este texto y les voy a poner todo lo que pude rescatar del mismo evento que él mismo me cuenta. Estoy entrevistando al testigo que vivió esto, donde dentro de la iglesia de Santos Lugares tuvo una visión. ¿Qué día exactamente? El 3 de abril del 99, donde se abrió un portal ahí arriba, a la altura de donde está el segundo templo hoy, mientras él estaba abajo, y ahí tuvo una visión cuasi extraterrestre, donde una esfera que se mueve, que él después nota que esa esfera es el planeta Tierra, y un ser altísimo que pone su pie sobre esa esfera y que después se manifiesta como Yeshua, como Jesús, ¿no? Y le hace vivir todo este evento a Daniel. A continuación, el audio, la entrevista que le hice personalmente al testigo que vivió esta experiencia. Y para que no se pierda, y para que no quede en el olvido el mensaje y el ministerio de Daniel, porque hasta el día de hoy a las personas que se lo piden ayuda, va esta entrevista donde él mismo nos cuenta con su voz lo que vivió ese 3 de abril de 1999 y los sucesos que le fueron sucediendo después también. Nos explica un par de cosas más extras a este evento. El 3 del 4 de 1999. Sí, podemos comentarlo así, pero para tenerlo de boca de usted. ¿Usted estaba rezando ahí adentro? No, pues eso empezó como una... En realidad esto fue 1999. Sí. Y era octubre del 98. Un club ahí cerca de casa. Viene Laro France, ¿no? Sí. Entonces fuimos ahí, y se pagaba una entrada, tenías para comer. Sí. Y bueno, comimos, qué sé yo, y esto se puso a cantar, qué sé yo. Estaba vieja bailando, que en aquella época eran pendejas. Y me pongo, justo tenía el café acá. Y cantaba. Y veo a la gente que... Y de repente sentí que estaba en mi casa cuando era adolescente, viendo el canal del clan. Sentí eso y algo que pasó adentro. Mira, ¿qué pasó? Como si se hubiese cambiado el entorno. Cambié de fecha. Sí. Y me duró un día y pico esa sensación. Sí. ¿Tuvo miedo o no? No, pero digo, ¿qué carajo es? Pero después de eso, yo me iba para casa con la camioneta por esta cuadra. Sí. Y de repente iba pensando, digo, carajo, me voy a hacer mierda. Estos mareos, ¿qué carajo son? De hecho, yo lo tenía de pibes, esa sensación cuando iba a misa. En el Evangelio yo decía, me mareo. Sí. 14, 15 años, ¿qué carajo de mareo puede tener? Ningún. Claro. Y no asociaba lo que era, que se ve que me transportaba cuando hablaba del Evangelio.
Claro. Y nunca lo supe hablar porque entendía el latín. Claro. Digo, yo entiendo lo que está diciendo, pero no sé. Esos son fenómenos de o bilocación, como le pasaba al Padre Pío, Sí. o en hebreo se llama Jefisat Aderech, traslación a otro punto. En una ocasión me pasó muchas Claro. veces que yo, vamos a decir, estaba cerrando ahora de acá, paso de mi hija, la saludo. Y al pensar eso, cuando llegaba a los 10-15 minutos, mi hija dice: tocaste ese timbre, se sintió la camioneta, salí 2 veces y vos no estabas y recién llegás. Sí, digo, pero después pensás, claro, en el momento que pensé se ve que hacía Claro, o sea, que una lo bilocación, hacías, y- una bilocación. Sí. Y así iban viniendo, pero bueno, esto era Semana Santa, Sí, fue sábado de gloria ese día, sí, y empecé el jueves. Tuve que entrar a la iglesia, voy a saludar a mi hija, le voy a dar las condolencias. No era para ir a manguearle nada, digo, le tengo que dar un pésame. Bueno, me apuré a encerrar, llovía ese día. Y era a las 8 y la iglesia cerrada. La puta madre, me ganó de mano. Me vení mañana. Arranqué la camioneta. Hice estos 20 metros en dirección a la gruta. sí, Estaba la calle así, era doble mano, como sí, sí, sí. y me pongo a rezar. Digo, no. Me voy a cruzar a la reja. Cuando mando la mano, la llave de contacto, para parar el motor. Anda a tu casa. Presioné, porque ahí sentí un cruce. Sí, Y la piqué. El Viernes Santo hacen el Vía Crucis, toda la historia. Y duró como hasta la 10 la procesión. sí, sí. Con mi señora, y ahora que le damos ropa, que estamos bordeando, ya le digo, quería entrar. No hice a tiempo, cerró la iglesia. Y arranco, llego al semáforo, se para acá. Le digo, nada, vamos a dar la vuelta, déjame ir a rezar en la puerta de la gruta. Déjate escuchar la pelota, vení mañana. Estás Sí, ahí sí, todo sí, el sí. día. Hay muy Y buena entonces- energía acá arriba. Hay Sí, una energía no, bonita. bueno. Cuando yo dije eso, la voz me grita de vuelta. Sí, Tiene razón. Entonces mi señora me dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Qué? tiene razón, le dije. Claro, la voz me dijo, Sí. tienes razón, vení mañana. Pero le dije a mi señora, ¿qué pasa? ¿Por qué me pregunta que? Porque te vi los ojos afuera, me dice. Claro, Como que claro, se está en shock. Sí, sí. me rajé. El sábado entro, estaba repleta de gente, llovía. Y el famoso, que ahí dice, ¿cómo se llama? El cirio papal. Sí, 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 al Sirio Lo Pascual. Sí. encienden, después van a entrar la gente, se enciende cada uno su velita. Y ahí creo que no está anotado esta parte. Y yo fui adentro de ahí, que hay un calvario de aquel costado. Dice, Padre nuestro, y me quiero salir. Gambeteando toda la gente. Pero ya para eso la gente había encendido la vela y cantaban, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Sí, sí. Brillará, brillará sin Entonces- cesar. Entonces cuando en el lugar que estaban por el brasero, se vació. Sí, Y bueno, me quedo un rato, el altar allá, esto atrás de todo. Me quedé ahí, dije, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy sintiendo. Cantaban esto, la luz de Cristo. Y digo, mirá, ¿cómo puede ser? El 80% de este público son mujeres. ¿Y por qué están cantando como si fuera Julio Sosa? Se los arrompe. No, como las mujeres no cantan, todos hombres cantan acá. Bueno, el cura dice, se va a encender la luz porque había oscurecido la iglesia. Empieza a prender en el altar, cuando lo miro, se hizo
un arco y veo del otro lado. Claro. Pero de ahí se empezó era parecido a ese programa infinito que empezaba con un circulito que hacía llama. Sí, como un... Y esto era al revés. En vez de tirar la llama hacia afuera, era como que tiraba para adentro. hacia adentro. Ahí se desplaza primero una bola. Como un portal que se hubiese abierto. Sí, eso fue lo que pasó ahí. Una bola y cuando se para del planeta. Pero yo lo vi del tamaño, en qué distancia estaría, porque ese curso lo vi no más de esto. Vio el continente y a la vez, así veía el planeta como si estaba, no sé, iluminado, oscuro. Ahí se desplazó algo luminoso, alargado, y cuando se paró era él. Bueno. Y yo ya había empezado a usar anteojos para ver de lejos. No puede ser que le estoy viendo la vena de los pies. Sigo. ¿De qué altura, como nosotros, o se le presentó grande? Estaba un pie arriba del planeta. Ah, O sea, grande. Si fuera, yo lo veía como si era así, pero que, Como una visión, claro. Grande. Más o menos te diría de lo que fue el planeta, unos 4 veces Más alto, sí. más alto. O sea que a este le da una patada y lo manda a hablar para el otro. Claro, como diciendo yo domino acá, sí. Acá, justo Sí, dice sí. el cura, el Rey de Reyes está resucitando. Y ahí sí que le está eso. El Rey de Reyes no. Máximo Supremo, único Rey del universo. Pero yo no tenía la corona. Ustedes precisan corona para saber quién es él. ¿Me estás hablando? Y no mover la boca. Telepático. Me dice, date vuelta. Y mirate vos si está moviendo la boca. Entonces de allá me veo ahí. Oh, digo, no, ¿qué pasó? Estabas Sí, afuera y y... digo, me descompuse, que no me animaba a decir, ya estoy muerto. Sí. Del frunce. No, nada de eso. No, esto es algo de eso, no, que no. No insista, me dijo. Y desde el punto que estaba, encendió como si fuera por la luz. De acuerdo a la dimensión que sabía, significaba eso. Empezó con un palo de luz, hizo así, una luz azul del pecho de él y hizo. Cuando tocó el mío, la soltó y vino encima. ¿Te parece un sueño? Me hace. Y así, viste, de palabras que preguntaba, a ver, lo más necesario está ahí. Y el resto que fue una conversación larga. Sí. Ahora, yo para mí dije que estuve media hora ahí, habrá sido 3-4 segundos. Claro. Y en esa dimensión es increíble. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Sí. Claro, yo poco conocimiento de la Biblia, pero Claro. estaba así, que iba a leer a misa mucho, hasta los 20 años después la uno me dejó. Sí. Pero muy, ¿viste? Además, bueno, haber venido a laburar acá, llevo 44 años acá. Sí. Pero, ¿qué pasó? Digo, O sea que ya estabas acá cuando te pasó eso. Ya yo estabas... soy del 81 acá. Claro. Le digo, escuchame una cosa. Te estoy viendo ahora. A los 15 años yo te soñé y cuando me dijiste acércate, me tocó, me desperté. Sí. Pero esta es la tercera vez que yo te estoy viendo, le digo. ¿Cuándo fue la otra? Sí. Hacía con los ojos como diciendo, en criollo, no me rompa las pelotas. Y insistía, pero ¿cuándo fue la tercera vez que te vi? Yo sé que te vi 3 veces ya con esta. Y no había caso. Ahí no me contestó nada. Claro, como diciendo no interesa, no importa. Sí. Pasó un tiempo, vamos a decir la verdad, bueno, para terminar esto, cuando se enciende la luz encima mío, que viene prendiéndose de la iglesia, taca, así, miré la luz, saqué, mira, ya no sabe más eso.
Claro. Pero yo no sentí más que yo estaba parado. ¿Qué pasa? No siento que me sentía flotar. Como estabas en el aire. Claro. Bueno, estuve un rato escuchando ahí. Claro. Miré la hora y me dice, ya te puedo decir. Y salí que caminaba por ahí. Parece que caminan haciendo el piso. Me fui a la gruta. Sí. Me pongo a rezar y a la Virgen, ¿viste? Sí. Y no viste que la gruta está arriba ahí. Sí. Y yo estaba abajo rezando. Entonces yo rezo y chamo, prende a prendes. Claro, volaste. Ya te presenté a mi hijo. Brum, la derecha al piso. Estaba como de vuelta. Ya te presenté a mi hijo. Esa palabra. Qué bueno. Qué Camino acá, bueno. me vengo para acá. Mañana voy a tener que hablar con el cura acá. No tenés que hablar con nadie. Bueno, esa voz, Te dijo no hables con nadie. esa voz es el trueno con palabras. No hay estereofonía sobre la tierra Sí, sí. que pueda hacer ese sonido. Esa Yo lo vibración. escuché, sí. Y que le digo, llame una cosa. Vos, ¿cómo es que? Pero no sabías que. ¿Cómo sé? Me preguntaba porque Claro. no tenés palabras, no tenés con qué empezar. Vamos a pulsear, ¿qué hay que pulsear si no te... apenas puedo sacar el brazo? Digo, ¿qué es esta fuerza que estoy sintiendo acá? Esa fuerza que vos sentís empieza en las entrañas de la Tierra hacia el universo sin límites. Eso es Dios. Y yo soy, pero a veces lo dice como tac, tac, tac. Yo soy la forma. O sea, Dios no tiene forma, la forma es de Cristo. Claro. Que yo venía unos días antes diciéndole, tengo un cuadro que es dos amigos, dos hermanos. Claro. Dios no Digo, tiene forma y es la forma que yo elegí para presentarme. el sol que te da y te da. Sí, Morón. Y así tenían ahí, como en el sudario se ve. Pasa que el sudario está de frente. Tiene bien desde acá arriba, un lomo. Sí, mirando el y perfil. tiene un rostro como muy adusto, muy sufrido, así como... A ver, de acuerdo a la época se adaptó tal cual. Sí, Hoy a los 30 años un pendejo. sí. Esa época, 33, como fue... Era un hombre grande. Un sí. hombre grande. Escuchame, gracias a Dios, tengo 78 años. Y... allá te digo, ¿cómo era? Ah, bueno. Pasa el tiempo, me duró un año esa voz Sí, que me hablaba. Hace tal cosa, pero yo qué sé, ¿qué tengo que hacer? Decime. No, te van a pedir algo. Dáselo. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal
convergieron en Éfeso. Sanación de la Rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Shalom Uberajá para todos. Bueno, acá estamos con el segundo bloque de Testimonio OVNI, programa número 21. Bueno, tuvimos el evento de la entrevista a un contactado donde le pasó algo que tiene que ver con lo místico, pero también tiene que ver con los ovnis, porque él lo que relata es una esfera y lo que relata son luces que después se transforman en cuestiones específicas. Como ya dijimos, el fenómeno ovni está absolutamente ligado a lo espiritual. De hecho, la Torá no es otra cosa que relatos de cuestiones que tienen que ver con los ovnis. El Maaseh Merkabah, el relato de la carroza de la Merkabah, todo tiene que ver con cuestiones extraterrestres. Vamos ahora a la segunda parte del programa, ovnis en el oeste. Yo le podría poner ovnis en Ituzaingó, le podría poner ovnis en el corredor del oeste. Pero por eso, hablando de todo eso, podemos hablar de tres ejes fundamentales. Vamos a hablar de Ituzaingó específicamente. La zona de INTA, Parque Leluar, con estribaciones a Parque Leluar. El punto focal está en lo que sería ya empezando William Morris, porque cruzando la calle ya pasa a ser donde está emplazado el campo de INTA, el partido, la localidad de William Morris, pero está emplazado con el frente lo que es Ituzaingó, y la base estaría debajo de lo que hoy es Parque Leluar, ¿no? Y de hecho el corredor principal que sale de esa base viene en línea recta por arriba de uno de los tendidos eléctricos de una de las calles de la zona de Ituzaingó. Pasa por arriba del peaje anterior al puente Barcala, donde yo he recabado fotografías de ovnis en toda esa zona, eventos que han pasado por toda esa zona. Y después, obviamente, toda la actividad ovni de Ituzaingó, que tiene que ver, y nosotros estamos bastante cerca del lugar, que tiene que ver acá con la esquina del ovni, con todos los eventos que yo vi y las naves que presencié, exactamente acá, arriba del estudio OVNIs de los Andes, donde estoy grabando esto. Así que podemos centrar este relato, este raconto rápido. No voy a detenerme en el podcast, no me da todo el tiempo que yo quisiera hablar de todos estos temas, porque hay que ir lugar por lugar. Podemos hablar de Ituzaingó, podemos hablar de Dique Rollero, y podemos hablar de la zona General Rodríguez Luján, como puntos calientes. Y también podríamos hablar sobre Liniers Ramos Mejía, Ciudadela Ramos Mejía arriba, donde hubo Skywatchers muy calificados y que registraron mucha actividad ovni, tanto de los variables como de naves. Entonces, pero centrándonos
en la investigación acá sobre Ituzaingó, donde yo domino toda esta zona porque estuve investigando por años, aquí las actividades que tienen que ver con el contacto y con los ovnis ya se empiezan a registrar de la década del 80. Incluso hay eventos antes. Yo recuerdo eventos de la familia Esquirru, Ludovica, la escritora del horóscopo chino, y su padre, que tenían su quinta en Parque Leluar, donde Ludovica contó en Mirta Legrand que ellos veían cosas ahí en Parque Leluar arriba que pasaban. Yo tengo mucha data, hasta ovnis triangulares grabados, fotografiados sobre Parque Leluar, sobre la zona de Udaondo. Tengo contactados que actuaban en la zona de Udaondo, gente del grupo Rama que entrevisté, y sabemos que ahí debajo hay una base de convergencia logística que yo bauticé, guiado por los seres de arriba, como Arcana, por ponerle un nombre, y ellos me lo confirmaron con un evento que pasó al poquito tiempo, que a mí me vino ese nombre, donde una tercera persona me avisó que en Roma se hacía un evento que tenía que ver, que estaba escrito en griego el título y decía Luces en Arcana. Entonces cuando yo veo eso, fue la confirmación de que el nombre de la base esta estaba bien puesto. La base, pueden llamarlo como quieran, base de convergencia logística de Ituzaingó, de Villa Udaondo, del INTA, como ustedes quieran. La entrada principal está sobre lo que es el INTA de Ituzaingó, que es un predio bastante grande. Hay mucha actividad registrada en todo el barrio de Parque Leluar, en toda la zona de Parque Leluar, hasta BDD, para los que saben de ufología, de qué estoy hablando cuando digo BDD. Vayan a buscar la explicación a los libros. Entonces, y también otro de los puntos que tengo muy bien investigados es el dique Rollero. Nosotros tuvimos 6 encuentros previa cita con la televisión argentina. Más allá de los encuentros previa cita que surgieron en Perú con Sisto Paz, Charlie Paz y Grupo Rama, donde ellos citaban a la prensa y los ovnis aparecían, a nosotros nos sucedió algo similar, como ya lo expliqué, donde yo tuve 6 encuentros previa cita con la televisión argentina, 3 de ellos en el dique Rollero, donde organizábamos con los productores de la televisión qué día íbamos a ir a hacer la vigilia al dique, y yo les aseguraba que los ovnis iban a aparecer. Y 3 encuentros acá, en la esquina del ovni. Tuve 3 eventos previa cita donde estuvo la televisión acá. Uno de ellos es el evento de las cámaras de seguridad del municipio, que es un objeto que primeramente apareció acá y después se trasladó para Martín Fierro y Camino del Buen Aire. Pero aquí había 50 personas y el objeto apareció primeramente acá, lo vio toda la gente que estaba acá conmigo, y después el objeto se trasladó al Camino del Buen Aire, el mismo objeto, y que no es un objeto, es una entidad, es un ser el que se manifestó, y donde ese ser se manifiesta ante las cámaras del municipio, y por encima pasa una nave, relacionando que ese ser está ligado a las naves. Y nuevamente estamos ligando lo que acaba de contar el testigo Daniel, del evento que le sucedió a él, que escuchamos en el primer bloque, donde está ligado este fenómeno místico a los ovnis. En este caso a las cámaras de Ituzaingó también. La luz que aparece y que es filmada por las cámaras de seguridad
es el aura de un ser muy conocido, de una entidad muy conocida. Y por encima pasa una de sus naves, de las naves que él maneja. En el lenguaje de Vlado Kapetanovic estaríamos hablando del extraterrestre Zain, del extraterrestre Zain. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Y ustedes ya saben de quién estoy hablando, así que ese evento tuvo que ver con él. Tuvimos 6 eventos previa cita con la televisión argentina. 3 acá, 3 en el Dique Rollero. En el Dique Rollero yo tuve esos 3 eventos con la televisión, pero tuve muchas más vigilias que las hicimos por nuestra cuenta. De hecho, algunas de esas vigilias las hicimos con mi compañera que hoy tengo acá. Fuimos un par de veces al dique a mirar, a sacar fotos, a estar ahí, a conocer el lugar. No solo ese dique fue muy bien investigado por la gente de Código OVNI. Hubo un evento de huellas en un campo cercano al Dique Rollero. Hubo eventos que involucraron al cuidador del dique. Hubo eventos que involucraron a gente que vive ahí pegado al río, cerquita del dique. Hubo muchos eventos. Y hubo eventos que involucraron a pilotos que pasaban por ahí, porque hay que recordar que sobre el Dique Rollero está la vertical a la pista 2 de Ezeiza. Entonces está la aproximación a Ezeiza desde el oeste, desde aquí, se hace desde ese punto. O sea que es muy fácil confundir aviones con ovnis. Obviamente aviones uno se da cuenta que son aviones porque pasan relativamente bastante bajo. Y también tenemos rutas que pasan por acá, por arriba de la esquina del OVNI, por Ituzaingó, que también giran, llegan hasta el dique y ahí viran a la pista de Ezeiza. Vuelos internacionales, vuelos de Iberia, vuelos de Holanda, de Europa, de todos lados, de Estados Unidos. Entonces tenemos varios casos, y de hecho uno de los casos que me cuenta uno de los pilotos que me visitó acá por esos años, que era piloto de aerolíneas, que no voy a decir sus nombres,
uno de los casos que me contó fue que estando en descenso a la pista de Ezeiza, un piloto de aerolíneas vio cómo desde el embalse del dique salió un objeto que le pasó por el costado al avión. En ascenso a mucha velocidad, un objeto que pasó por delante del avión. No lo chocó porque Dios fue grande. Evidentemente no lo quiso chocar y por ahí inclusive no iba a pasar nada si le pasaba por encima, porque estos objetos rompen la materia, tienen un campo de acción que ellos pueden atravesar materia. Entonces ellos generalmente, moviéndose a esas velocidades, van con un sistema activado que ellos atraviesan la materia. De la misma manera se meten en el agua, se meten en las montañas y de la misma manera pueden atravesar un avión sin que a los ocupantes les suceda nada. No tiene por qué ser una colisión, pero ellos vieron algo que pasó volando, que ascendía a mucha velocidad, que les pasó por el costado del avión cuando ellos estaban haciendo aproximación a Ezeiza. Ese es un evento. Después, como les contaba, en 2008 hubo huellas, incluso huellas que están por encima de los alambrados que se dieron ahí. Hubo unas 8 huellas que aparecieron en un campo ahí pegado al dique, que fue investigado, muy bien investigado por la gente de Visión OVNI. Fue en ese momento la gente de Código OVNI estaba trabajando para Visión OVNI, para Andrea y Silvia Simondini, y fueron a relevar este lugar. Y bueno, obviamente estaban al tanto todos, tanto Burgos como la FAO, como Visión OVNI, y obviamente el trabajo de campo lo hizo Daniel Valverde y Jorge Marrón, la gente de Código OVNI. Así que fue muy bien trabajado, muy bien relevado, muy bien investigado todas esas huellas que aparecieron ahí. Después hubo vigilias de la gente de Orbital Visión, de la gente de Cristian Soldano, también estuvo ahí Asdrúbal Acosta, grandes investigadores y ufólogos, y ahí se grabó. Cristian precisamente fue uno de los primeros que grabó con la misma cámara que la mayoría tenemos, que es la Sony TRB310. Grabó un objeto que descendía al bosque del INTA, que se captaba en infrarrojo. Y después, pasado el tiempo, cuando yo voy a hacer las vigilias y a mirar el lugar, primeramente la primera vez que voy con un primo mío donde saco fotos, donde voy a hacer un relevamiento fotográfico. Voy con una buena cámara de fotos, con una Panasonic, y saco fotos para todos lados, donde capto objetos que estaban escondidos en las nubes arriba del Parque Los Robles, que eso lo publiqué en el blog. Después hicimos otras vigilias nocturnas con la gente del equipo, y después ya donde vimos objetos que no eran ni aviones ni satélites. Y después ya empezaron el tema de la televisión, donde nos citaron para hacer programas, y yo les sugerí vayamos todos al dique, y que es un buen lugar, es un polo donde se puede ver, donde pasan cosas. Hubo huellas, y bueno, y tal día, yo les voy a decir qué día, qué hora. Yo después me comunicaba con los productores y les decía qué día y a qué hora. Ellos me daban un margen de este día a este día, estos días tenemos disponibilidad, y yo trataba de conectarme para que haya eventos. Y de hecho quedaron grabados. Tuvimos eventos ovnis con Gisela Marciota, con Martín Cicioli, el mejor de todos, y con Pablo Ponzone. Y con Pablo Ponzone también tuvimos un evento previa cita acá. Antes de ir al dique, con Pablo Ponzone tuvimos un encuentro donde avistamos ovnis acá
en la esquina del ovni. Yo fui la segunda persona que grabó en infrarrojo luego de Cristian Soldano. Grabé delante de la televisión argentina, filmando con Gisela Marciota. Pude grabar un objeto que se veía solo en infrarrojo, que estaba por atrás del Parque Los Robles, como corrido a la izquierda unos 2 grados, al fondo, como yendo a General Rodríguez. Había un objeto que estaba un poquito más alejado del parque propiamente dicho de Los Robles, y que estaba estático ahí, que no se veía a simple vista y que lo captaba la cámara infrarroja. Y también ese video fue hecho alrededor de las 8 de la noche, cuando recién había caído el sol, ¿no? Eso fue registrado y se mostró en la televisión, en Periodistas Otra Dimensión, en Canal 2. O sea que tuvimos 6 eventos previa cita con la televisión argentina. Después de los eventos previa cita famosos que tuvo Grupo Rama y Sisto Paz, acá en Argentina, el que citó previa cita a la televisión argentina fue un servidor. Y tuvo 6 encuentros previa cita con la televisión argentina. Lo pueden dar fe tanto la periodista Gisela Marciota, como Martín Cicioli, como Pablo Ponzone, el productor Hernán Gerber, la gente de Canal 9. También hablé con el segundo Chango, conocí al segundo camarógrafo que estuvo con José de Ser, donde él me contó que José de Ser armaba todas las cosas, que todo era en base a mentira, ¿no? Como ya les conté. O sea que toda esta zona, específicamente quien les habla, Testimonio OVNI, Adán Janos Nicala, en su momento era Adrián Nicala, investigué muy bien toda la zona del dique Rollero, y de hecho hubo también hasta mutilación de animales en la zona del dique Rollero. Hubo una de las coberturas de Canal 9, luego de que vinieron acá, fueron al dique porque aparecieron como 20 gansos mutilados en una granja ahí cercana al dique. Las famosas mutilaciones, similares a las mutilaciones del chupacabras, eso mismo se dio acá cercano al dique Rollero. Y muchas cosas investigué ahí cercanos al dique Rollero. De hecho, hasta la presencia de personas que vivían en la zona raras, donde había una antena extraña en esa casa, donde había gente que no hablaba con nadie, que no se sabía en qué trabajaban, y eran muy lindos como modelos que entraban y salían del lugar. Los típicos seres similares a seres nórdicos. Bueno, al parecer tuve hasta un evento de gente, de un testigo que me contó que él llegó a conocer a unos habitantes de la zona que eran extraños, que todo el barrio los tomaba, que no hablaban con nadie, no entraban en comunicación con nadie, y entraban y salían de una casa en determinado lugar, que no voy a decir dónde es, donde hay una antena absolutamente extraña. Entonces todos ese tipo de cosas fueron investigadas por quien les habla. Yo pude registrar no solo los avistajes previa cita, lo que sucede con Sisto y en Chilca, pero está bueno cuando aparte lo puedes filmar, y yo fui uno de los que pude, aparte de tener esos eventos previa cita, además justo tenía la cámara y filmaba los eventos que sucedían. De hecho, lo pudieron filmar los camarógrafos de la televisión, como con Martín Cicioli nos apareció un ovni, después se fue, después volvió, después se volvió a ir, después volvió a volver, iba, venía. No eran bengalas, no eran aviones, era un objeto que se posicionó del otro lado del embalse y estaba ahí arriba
como haciéndonos el show. Bueno, un montón de cosas nos pasaron en la zona del dique Rollero, que fue investigado por mí a full. Entré al Parque Los Robles, estuvimos caminando adentro del Parque Los Robles, en la zona, estuvimos revisando toda la zona donde Cristian Soldano filmó esa luz que se metió en el bosque. Nos metimos ahí, y fuimos, y lo mismo que pasa en la base aérea de Morón, en la reserva ecológica de Morón, hay determinados lugares donde se nota una energía telúrica diferente. El que es sensitivo lo puede notar. Y de hecho yo a veces llevaba instrumentales de radiestesia para poder marcar y mirar eso, llevaba un péndulo. Así que muchas de estas cosas nos han pasado. Los ovnis en el oeste de Buenos Aires son una realidad. Hay polos, hay lugares, hay una base de convergencia, no es una ciudad intraterrena. Aquí tenemos una pequeña base de convergencia donde vienen y se apostan comandantes que también están en la zona de Chilca y en la zona de Perú. Los mismos, los famosos apunianos, los seres de Apu. Ellos me llevaron estando en el campo del INTA una noche solos con de Ovnis Nelson, saludos de Ovnis, Nelson Morales. Estábamos solos, se habían ido todos. Habíamos citado una noche de vigilia, y la gente obviamente no se queda hasta última hora, y estuvieron con nosotros entre las 8 y las 10 de la noche, y ya a 10 y media se fueron a sus casas, y nosotros en ese momento nos quedamos hasta las 12 y media, 1 de la mañana. Cuando ya la gente, todo el resto se había ido, nosotros nos quedamos, y a eso de las 11 de la noche, 11 y media de la noche, vimos un objeto que llegó arriba de los árboles y se perdió ahí arriba de los árboles en una zona que yo creo que es la entrada. Está marcado por varios testigos que ahí entran y salen objetos, ¿no? Así que el fenómeno ovni acá en el oeste es recurrente. Nosotros ya sabemos dónde están las entradas y salidas. Sabemos que también hay entradas y salidas y polos en la zona sur del conurbano bonaerense. La zona de Atalaya es un punto focal. En la zona de Atalaya también hay un punto que tiene que ver con una fenomenología de los famosos grises. También hay una zona ahí que hay una base que sería una base de convergencia de la Federación, como la hay acá. Sabemos que en zona norte también hay una base de convergencia que tiene que ver ahí a los lugares cercanos al Tigre. Ellos tienen las urbes de las capitales del mundo rodeadas, porque trabajan con la gente, obviamente. Así que tenemos mucho para contar. Han pasado 27 minutos y estoy recién empezando los eventos que hemos vivido acá en Ituzaingó, con testigos, muchísimos testigos que estuvieron conmigo, y eventos tremendos que a mí me han pasado acá, hasta presencia de seres acá al lado nuestro. Fotografía de manifestaciones de luces que he expuesto en su momento, filmaciones de aperturas de portales, de entradas y salidas de seres. Mi compañera hace menos de 3 años tuvo un evento que vio entrar un ser azul aquí arriba de mi casa, a la altura, a unos 4 metros de altura, con un chisporroteo que se escuchó como si fuese luces que se manifestaron. Todas esas cosas están pasando acá en el oeste bonaerense. Fueron muy investigadas por Testimonio OVNI. Tenemos muchos casos
hay más de 50 casos, ya vamos por encima de 60 casos de diferentes testigos que han recabado, que han tenido eventos ovni acá en la zona. El fenómeno ovni está más que comprobado acá en el oeste del Gran Buenos Aires, con el trabajo de varios, sobre todo con los precursores, con la gente de Código OVNIS, la FAO, Cristian Soldano, Orbital Visión, nosotros, todos los que encaramos el tema dentro de todo lo más seriamente posible. Y bueno, y con esa diferencia que yo tuve la suerte de poder documentar estos encuentros previa cita con la televisión argentina. O sea que el fenómeno ovni es real, los eventos son reales y los polos que mencionamos, Dique Rollero, fue muy investigado por nosotros, por mí, fue muy investigado por mí y por mi grupo. Acá Ituzaingó fue muy investigado por mí y por mi grupo. Obviamente vivimos acá. La zona de Luján, General Rodríguez, fue muy investigado por nosotros. La zona del Tigre fue muy investigada por mí y por mi grupo. Y obviamente también visitamos todo el país. Así que bueno, esto ha sido, espero que les haya gustado. El fenómeno ovni es real, las manifestaciones siguen apareciendo. Y esto ha sido Testimonio OVNI capítulo 21, Testimonio OVNI Podcast capítulo 21. Vamos a dejar la entrevista completa de Daniel en un link aparte, lo voy a compartir acá abajo del podcast para que ustedes lo puedan, acá lo han escuchado parcialmente, lo van a poder escuchar completo. Han escuchado 15 minutos de la entrevista, 12 minutos, la entrevista dura unos 10 minutos más. Lo voy a poner de manera completa en un link aparte para que puedan escuchar, porque tiene algunos ruidos. Esto yo lo entrevisté en la calle, había gente pasando, se escuchan hasta las campanas de la iglesia de Lourdes. Así que bueno, gracias a todos por estar, suscríbanse, compartan el canal. Esto ha sido Testimonio OVNI Podcast capítulo 21.